Ok, empezamos de una vez. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas. Nosotros somos la Comisión de Transparencia de la Asociación de Estudiantes de Administración Pública. Es un placer tenerles a ustedes acá y también a las personas que van a ver el video transmitido en YouTube. Hoy vamos a hacer un taller participativo sobre transparencia y datos abiertos, el cual va a ser impartido por nosotros mismos, las personas de la comisión, por mi persona, Alejandro Leitón, Douglas Zumbado y Justin Sánchez. Entonces, muchas gracias por estar acá. Bueno, algo importante también para las personas, para que participen por los premios, si quieren pueden ir teniendo de una vez como el teléfono a mano Kahoot, porque por ahí es donde vamos a hacer las actividades. Entonces tenemos dos premios porque vamos a tener dos actividades. Ahí entonces para que estén atentos con el teléfono, para que vayamos con la dinámica. Entonces nuestro primer tema son los datos abiertos. Entonces, en sí, la filosofía de los datos abiertos es tomar datos que en sí mismos no ofrecen ningún valor y dotarlos significado para convertirlos en válidos o con valor para los demás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, aquí también tenemos algo muy importante como es el concepto de dato aislado. Entonces, nosotros cuando estamos planeando esta filosofía para los datos, es muy importante que entendamos que para que se pueda tener una verdadera utilización y un buen uso de datos abiertos, debemos ser como un conjunto de ellos mismos para que nosotros podamos analizar, para que podamos tener contrastes, para que con un dato se pueda explicar una cosa y para que con un conjunto de datos se puedan explicar muchas cosas. Entonces así vamos a hacer mucho más fácil el proceso de toma de decisiones, principalmente para los que estamos en la administración pública. Y entonces, bueno, entendí esta filosofía, ¿qué son los datos abiertos? ¿Qué es un dato abierto? Bueno, son datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona y que se encuentran sujetos nada más al requerimiento de atribución. ¿A qué se debe esto también? Bueno, si nos vamos también como a los que son próximamente, a lo que seguirán los principios de los datos abiertos, son aquellos datos que, por ejemplo, las instituciones públicas, las entidades, las empresas, las municipalidades o inclusive nosotros mismos como personas de la sociedad civil podemos poner a disposición de la gente. Estos datos que nosotros le damos a la gente como insumos para que ellos también puedan hacer sus análisis, para que puedan tomar sus propias decisiones, para ayudar también al mercado, porque también, como es bien sabido, quienes tienen datos y quienes tienen información son quienes tienen el poder en esta nueva era de la información digital. Entonces, los datos abiertos en sí tienen estos tres principios para que recuerden. Utilizables, reutilizables y redistribuidos libremente por cualquier persona. Ok, ahora sí, lo más importante, los principios de los datos abiertos. ¿Qué en sí deben tener para ser datos abiertos? Primeramente, deben ser completos. ¿Y entonces a qué nos referimos con que sean completos? Que, por ejemplo, cuando nosotros nos metemos a una institución pública a revisar el Excel donde ellos tienen su presupuesto, ellos no pueden o no tienen como el derecho de alegar de que solo subieron los ingresos municipales o que solo pusieron la parte de los tributos. ¿Por qué? Porque pero me sale que tengo conexión inestable. Ok, listo. Porque si no, si se comparten datos parciales, no se va a entender la secuencia de los mismos. Entonces es muy importante que a la hora de ustedes compartir datos y revisar fuentes de datos, sepan que los datos siempre tienen que estar completos y en un orden secuencial para que también antes de analizarlos en sí, ustedes puedan entender el orden lógico para poder acceder a ellos. Por otra parte, también primarios. ¿Qué es la importancia de tener datos primarios? Pues básicamente, que eso significa que los datos, por decirle algo, cuando se publican, tienen que ser en su mayoría sacados del orden, por así decirlo. Entonces, nosotros al tener los datos así, va a ser mucho más fácil porque nos estamos asegurando que esos datos no pasaron por otras fuentes que intentaron variarles el significado o tergiversarlos o hacerlos de otra forma. Entonces también es muy importante que cuando nosotros revisemos datos, tratemos, si vamos a tomar alguna base de datos o alguna información, ser de la fuente oficial, que en este caso para nosotros como administradores públicos sería desde la página de la municipalidad, desde la página de la institución o desde la página de la entidad. Oportunos. Pues bueno, siguiendo esta misma línea, los datos en sí tienen que ser la claridad, que los números se expliquen por sí mismos, o que las cifras, o que los nombres, o que las patentes, etcétera, se expliquen por sí mismos, sin necesidad de que nosotros tengamos que estar
buscando en internet qué significa esto, cómo puedo acceder a esto, qué tengo que hacer aquí para poder ver esto, no, sino que también a la hora también nosotros, que estamos en esta etapa de construcciones académicas, también es muy importante que las instituciones entiendan que los datos tienen que ser oportunos para que sea fácil análisis de todas las personas. Y también esto es muy importante, accesibles de forma física y electrónica. Y aquí entra uno de los principios que próximamente les vamos a estar hablando, que es de la transparencia. ¿Por qué? Porque en el sector público, esta macro de tener la oportunidad de acceso a datos abiertos es muy importante porque es prácticamente la rendición de cuentas de lo que las instituciones le presentan a la ciudadanía. Entonces, si nosotros estamos accediendo a datos que nos están poniendo trabas para poder recibirlos, que nos dicen mande un correo y no le aseguramos que se lo vayamos a mandar, o que le dicen, bueno, vaya a la institución y que vaya a esta oficina, pregunte por esta persona, por ese papel y cosas así, eso no, estáis respetando un principio de datos abiertos y ustedes pueden estar, tienen que estar en todo su derecho de reclamar y decir, no, es que esta información, yo no tengo que estar haciendo esos procesos innecesarios, por favor, solucionenme esto rápido, porque esto no puede estar pasando así. Y otra cosa también, procesables electrónicamente. Y aquí también entra otra de las cosas importantes, porque también es que muchas instituciones al publicar sus datos, lo publican en formatos que no son legibles por computadora. Por ejemplo, escanear una imagen. Si yo les pongo a ustedes indicadores demográficos de un cantón en una imagen o en un PDF, yo eso no lo puedo pasar para hacer un análisis de datos. Yo tengo que agarrar ese PDF o agarrar esa imagen y transcribirla manualmente. Entonces ya ahí los datos están perdiendo su filosofía y sus principios. Entonces, a cada momento que ustedes tienen que acceder a portales de datos abiertos en instituciones públicas, a entidades, o cuando ustedes se los manden, siempre tienen que asegurarse de que estos datos estén en un formato, por ejemplo, legible por Excel, o estos tipos de formatos elegibles para análisis de datos. Y si no lo están, igual volvemos a lo mismo, ustedes están en todo su derecho de ir a esta institución o con esa persona o esa entidad y decirle, por favor, usted me puede dar estos datos en el formato correcto para su utilización y ellos van a tener que acceder. No discriminatorios, también muy importante, sin licencia, que eso igual volvemos a lo mismo, datos que yo no tengo que pagar por acceder a esta información. Yo no tengo que pedir más permisos allá para poder acceder a esta información. Esa información tiene que ser libre y estar a disposición de forma permanente. Esto es muy importante porque también nosotros mismos solemos decir, un dato del 2015 ya para nosotros es obsoleto, un dato del 2013 para nosotros es obsoleto. Pero si nosotros en algún momento para algún trabajo queríamos hacer algún tipo de análisis, es muy importante también tener toda la secuencia de datos, sin importar el año, sin importar que sean muy antiguos, sin importar que nosotros, por ejemplo, digamos, es que ese dato está muy desfasado, no importa, sino que simplemente son datos que fueron tomados en un momento y tienen validez, porque fueron tomados, por decirlo algo, como correctamente en su momento, pero que a las etapas posteriores pueden servir para la toma de decisiones oportunas, para tener contrastes, para poder tener líneas de tiempo, líneas de desarrollo, líneas en las que nosotros podamos medir cómo esto se progresó, cómo esto no se progresó, y etc. Y por último, la importancia de los datos abiertos, la cual representan una oportunidad para desarrollar políticas públicas y mejorar la prestación de servicios que refuerzan los vínculos entre la ciudadanía y sus representantes políticos. Además, son una herramienta de transformación social y digital. Entonces, ¿a qué nos referimos a esto? Que prácticamente, igual con las tendencias que está teniendo el mundo, las tendencias que están teniendo las administraciones públicas, nosotros también hemos notado que la gestión está basándose en datos. Entonces, también nosotros debemos entender desde la parte ciudadana que los datos no son una tarea exclusivamente de los gobiernos. Los datos también son para la ciudadanía, para que nosotros nos empoderemos y tengamos una utilización de los mismos. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos desde nuestra bancada aportar de manera positiva para que también nosotros podamos generar contenido, podamos generar soluciones y podamos generar salidas a los problemas con datos. ¿Por qué? Porque los datos son la fuente de información más segura y oportuna. Y a continuación, con esta información que les acabo de dar, vamos a hacer un Kahoot. Entonces voy a pausar aquí el toquecito para que
Bueno, buenas tardes a todos los que nos siguen acompañando aquí y felicidades al compañero. Bueno, como ya mencionó Alejandro, ¿verdad? Mi nombre es Douglas Umbado y en esta segunda parte vamos a hablar de un tema que va muy ligado a la primera parte de la exposición sobre datos abiertos y que es un tema que ha sido durante los años muy reconocido internacionalmente y que se torna un elemento medular en en la democracia institucional y en lo que conocemos como un Estado de Derecho, que es la transparencia. Siguiente. Bueno, para hablar un poco del significado de la transparencia, según la Presidencia de la República de Costa Rica, la transparencia es la apertura proactiva por parte de las diferentes instituciones en cuanto a su quehacer institucional, al uso de sus recursos públicos y a las diferentes acciones que generan el proceso de toma de decisiones de las mismas. Esto como parte de procesos que componen y dan forma a lo que se conoce como transparencia y siguiendo esa línea a la rendición de cuentas. Entonces, esto eh, genera o da a disposición de las personas de manera completa, oportuna y de fácil acceso a datos o información generada por las distintas instituciones. Y de aquí se da o se vincula la importancia que tiene esto, ¿verdad? Ya que si los ciudadanos conocen cómo se toman estas decisiones que les afecta o cómo se manejan los diferentes fondos públicos o bajo qué criterios actúan los diferentes encargados, empiezan a responder a una sociedad que se vuelve crítica, se vuelve exigente y que a la larga va o a corto plazo va a demandar una participación ciudadana en esa toma de decisiones, ¿verdad? Y esa transparencia, si se efectúa de una buena manera, va a reforzar el diferente o el carácter democrático de cualquier administración pública, ¿verdad? Debido a que si se da democracia y si se dan estas opciones, la misma administración, la misma gestión va a estar sujeta a ese control ciudadano, a esa importancia y esa democracia que genera que el ciudadano esté atento a las diferentes decisiones que se toman. Siguiente. Bueno, entre temas más puntuales que generan o que hacen importante a la transparencia es que, bueno, cuanta más transparencia haya, menor necesidad va a haber de una demanda de información porque ya esta va a estar expuesta. Ahora sí, si a uno se le da de manera oportuna, de manera puntual y de manera constante la información, va a haber menos demanda social a las diferentes al querer tener información, ¿verdad? Y esta demanda que se puede dar por, no sé, por huelgas o por diferentes situaciones que socialmente podría generar caos, ¿verdad? Entonces, esto o esta necesidad se va a ir disminuyendo si se da más transparencia y si esta situación se da de manera como debe ser, de manera constante y de manera oportuna y con datos fiables, por ejemplo. El segundo tema es que cuanto más transparencia haya, va a haber mayor participación ciudadana, ya que esta participación ciudadana va a poder opinar o va a poder aportar mediante esos datos o esa información fiable que ya se le dio, ¿verdad? Como se decía en las campañas anteriores que un voto informado era un voto confiable o algo así. Entonces es esa misma idea, ¿verdad? Si la gente sabe cómo se está ejecutando un presupuesto, si se está gastando mucho por un lado, si no, podrían dar un criterio más coherente y racionalizado de cuál es la vida que hay que tomar, ¿verdad? Otro tema importante es que cuanta más transparencia haya, mayor garantía de cumplimiento de algún programa o proyecto público, porque este programa, eh, al haber transparencia, al haber rendición de cuentas, se va a poder evaluar, se va a poder este, mirar con criterio y para la gestión va a ser importante fomentar o no permitir que haya un control excesivo del poder o que, o que la corrupción o el secretismo o el emertismo de los estados se dé de otra manera, ¿verdad? Siguiente. Ah, no, no, mentira, mentira, mentira. Devuelvo ese momento. Hay un tema que es trascendental para la transparencia y la rendición de cuentas y todo esto es que es un derecho, ¿verdad? A lo largo de los años se ha venido hablando de este tema y se convirtió en un derecho, ¿verdad? Que es el derecho de acceso a la información pública, el cual es un derecho fundamental y facultado por los diferentes ciudadanos y como decía al principio, es internacionalmente reconocido y es un elemento medular en el Estado de Derecho y en la democracia actual. Y este derecho lo que trata
o lo que permite, igual que la democracia, es limitar la, permitir la limitación, la separación y el control de los poderes por, por los ejecutores y las diferentes libertades que tienen o las responsabilidades que tienen el Estado y los ciudadanos, convirtiéndose así en un instrumento de lucha contra la inmunidad del poder o contra la corrupción o contra el secretismo o estos diferentes temas. Asimismo, la transparencia se vuelve una potestad pública y un pilar trascendental en la administración y la rendición de cuentas, ya que como esta fomenta la difusión y la facilitación de información pública de manera oportuna y veraz, da como objetivo el poder opinar, el poder informar y, y hacer partícipe del quehacer de la gestión a la ciudadanía. Ahora sí, siguiente. Este, este, vamos a ver, siguiente, por favor. Ah, no, sí, sí, la normativa. Perdón. Bueno, durante los años, más ahora que se está dando más importancia a este tema por dicha, han surgido diferentes normativas o temas relacionados con el derecho al acceso a la información y la transparencia que han ido ayudando a que este tema crezca y que se dé de una mejor manera. Entre esas podemos mencionar, por ejemplo, la ley de regulación al derecho a petición, que, que esto trata de regular el derecho que tiene el ciudadano de solicitar información de interés público ante diferentes instituciones o autoridades. Tenemos también el decreto de apertura de datos abiertos que establece mediante cuál forma, mediante cuáles parámetros o estándares se pone a disposición a la población los datos abiertos y los diferentes temas con el propósito de facilitar el acceso, el uso, la reutilización y la distribución de cualquier material. También está el decreto ejecutivo, el 40.000 MCP del MIC, que su nombre es el decreto sobre la transparencia y el acceso a datos y el acceso a la información pública, el cual tiene como objetivo garantizar el cumplimiento efectivo de ese derecho a acceso a información pública de una manera proactiva, oportuna, ofiosa, completa, entre otros temas. Luego están las diferentes normas de control interno que tiene el sector público, que estas establecen el deber que tienen los jerarcas y los diferentes subordinados de asegurar que los sistemas de información propicien esa gestión documental para que así los diferentes datos que se recaudan puedan ser expuestos a la población. El siguiente. Aparte de esto que mencioné anteriormente, que es una normativa o ciertos decretos, eh, a lo largo de los años han venido surgiendo una serie de iniciativas que van a procurar o que están procurando fortalecer ese acceso a la información pública, que procuran fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y así la participación ciudadana y un monitoreo eh, veraz de cumplimiento de los actores, ¿verdad? Entre esas iniciativas podemos mencionar, por ejemplo, la Red Institucional de Transparencia, que es una propuesta de la Defensoría de los Habitantes y que tiene como objetivo ser una herramienta que facilita el acceso a información relacionada con la administración, con los recursos públicos, a través de la publicación de esta información vía Internet y así procurar que se garantice estos derechos que son constitucionales y humanos y que se pueda visibilizar de forma actualizada, comprensible y transparente los diferentes datos y temas que se dan. Y así poder recuperar en la población y los habitantes la confianza y prevenir ciertos actos de corrupción. Otra iniciativa que se ha dado la Alianza para el Gobierno Abierto, que es un acuerdo asociativo que tiene Costa Rica desde el 2012, perdón, y que busca promover la adopción de ciertas políticas en temas de acceso a la información pública, participación ciudadana, lucha contra la corrupción, de gobierno electrónico, en que los diferentes estados han estado partícipes durante este tema, ¿verdad? Aparte de esto, esto ha proporcionado otras políticas como la política de apertura de datos abiertos o decretos de transparencia, proyectos de ley, entre otros. Luego está, bueno, las diferentes puestas en ejecución de los decretos y las leyes que se
mencionó en la filme anterior, como parte de ciertos compromisos que se han ido adquiriendo como esa alianza para el gobierno abierto. Y luego otro tema que es muy, muy fundamental en el quehacer y en la transparencia es el índice de la transparencia en el sector público costarricense, que este es un ranking que es realizado igual por la Defensoría de los Habitantes y que evalúa el acceso a los datos, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la apertura de la información por parte de las instituciones. Entonces hay un ranking que menciona, bueno, tal ministerio tiene este dato, este resultado, y ahí usted puede ir comparando y estandarizando los diferentes datos y así poder ver a qué instituciones fallan, cuáles están muy bien, cuáles hay que trabajar. Y esta iniciativa, bueno, está impulsada por la Defensoría de los Habitantes y el Centro de Investigación y Capacitación de Administración Pública en la Universidad de Costa Rica. Este, bueno, siguiente. Bueno, a partir de ahora, sí, primero muchas gracias por la atención y luego vamos a pasar con la segunda actividad, que es en la misma línea de la primera, una actividad en Kahoot, donde responde un cuestionario y al final tendríamos algunos premios. Muchas gracias. El compañero Kevin se va a encargar de ejecutar esta actividad. Digo que, pero Justin. Sí, muchas gracias. Ahí en la presentación no está el tema, pero nos quedó rendición de cuentas, que es la obligación de responsabilidad de las organizaciones públicas de informar y explicar sus acciones con el fin de mejorar o corregir la gestión, castigar o reconocer el comportamiento y las prácticas de la administración pública. Y como dato importante, los componentes de la rendición de cuentas son informar, retroalimentar e incentivar y explicar y argumentar. Entonces, para que lo tengan presente para la siguiente actividad. Y si quieren yo puedo, tal vez como para ahondar un poquitillo en un tema que es muy importante, que también mencionó el compañero Douglas, que es el índice de transparencia del sector público y la red de transparencia del sector público de la Defensoría de los Habitantes. Yo tuve la oportunidad, por dicha, de colaborar con una pasantía con las personas creadoras y las que trabajan actualmente en esta materia, y verdaderamente son espacios web muy importantes para lo que también son el desarrollo de nuestra vida académica, porque muestran en sí los resultados de qué posiciones tienen las instituciones públicas en cuanto a su transparencia. Entonces, por darles un ejemplo, la institución pública que más publica datos, que más tiene apertura, es el Poder Judicial. Entonces, para cuestiones académicas, para cuestiones de buscar bases de datos, para cuestiones de buscar información y todo esto, les recomiendo que siempre busquen una institución así. Entonces, también para realizar sus trabajos, si en algún momento les dan como para escoger qué institución quiere trabajar usted, pueden meterse en la página de la Defensoría de los Habitantes de la República y ahí mismo va a estar la ventana en la que están los enlaces a la red interinstitucional de transparencia y del índice de transparencia. Entonces también el espacio en sí de la web, de la red, es muy interesante porque directamente es un portal en el que usted tiene los logos y los nombres de las instituciones públicas por su naturaleza, y cuando usted cliquea directamente le va a mandar a la sección de transparencia de esa institución. Entonces usted va a estar ejerciendo mucho más rápido ese derecho de acceso a la información, mucho más oportuno, y va a saber que es 100% veraz, porque al estar en la red significa que eso da una garantía de que esa institución está cumpliendo con los principios de datos abiertos. Entonces ustedes van a poder tener total libertad de indagar entre la información que tenga esa institución. Bueno, vamos con la actividad, es igual en Kahoot, pantalla. Esperamos a que puedan unirse.
Ok, ya ahora sí, volviendo a la grabación. Y ahora sí, los que nos queda al final es como un espacio de debate para que también ustedes nos digan qué piensan que son datos abiertos, transparencia, preguntas que tengan al respecto, dudas, cómo podemos ayudarles en algo. Y entonces ahí como generar una conversación, como de aquí a que sean las 3, 3 y 10, para cumplir igual con el cronograma de la actividad. Entonces, alguien que tenga un comentario por ahí. Sobre los índices de transparencia de las instituciones públicas, al menos de lo que usted vio, me genera curiosidad saber cuál fue con la peor puntuación de eso. ¿Tiene el dato? Sinceramente, ahorita no me acuerdo cuál fue la peor, pero le adelanto que el peor grupo de instituciones públicas son las municipalidades. Las municipalidades, de hecho, hay algunas que están muy arriba y hay otras que están muy, muy abajo, porque inclusive las municipalidades son las únicas instituciones de todo el sector público que no tienen página web. Entonces, para que vea cómo está ahí de pasado, porque por ejemplo, Municipalidad de Talamanca no tiene, y había otra municipalidad, si no me equivoco, igual, bueno, como al sur, que tampoco tenía página web. Entonces son instituciones que automáticamente se van a cero. Y hay unas que tienen una página web muy deficiente y que nunca en su vida han recolectado datos, nunca en su vida han hecho, o sea, lo único que tienen son como las actas del Consejo Municipal. Entonces, sí, pero le voy a pasar el link para que pueda ver las posiciones. Listo, gracias. Quiero decir algo. Es que yo siento que eso también viene mucho de la mano de las zonas que vengan. Por ejemplo, usted mencionó que la sala es de las instituciones que tienen más datos transparentes, ¿verdad, Lito? ¿Correcto? Ajá. Digamos, se supone que las cortes, digo, que los tribunales son, por decirlo así, vienen de la misma rama. Sin embargo, aquí en Grecia todavía se siguen usando el papel y por eso los procesos son todavía más difíciles y duran como más que con respecto a qué sé yo, un tribunal que sea propiamente el de la Alajuela o el de San José. Entonces creo que eso también tiene mucho que ver, la digitalización que se ha hecho. Hay un rayo muy cerca. Sí, supongo que viene de la mano, ¿verdad? Sí, claro, o sea, totalmente cierto, porque también uno de los principios, como mencioné, era esta herramienta que las instituciones deben usar, que es la digitalización. Entonces también aquí viene con un dilema, porque es muy difícil, ¿verdad?, exigirle a un órgano, un organismo que se digitalice, sabiendo que tal vez no tiene recursos, presupuesto o capital humano para hacerlo. Entonces, por eso este proceso tiene que ser un poco más participativo. Entonces aquí nosotros tenemos que decir, crear las famosas articulaciones, las redes interinstitucionales y decir, mira, si esta institución no está pudiendo, nosotros tenemos las herramientas. Entonces, por ejemplo, aquí entra también, cuando me tocó en la Defensoría, inclusive me tocó ir a varias organizaciones, a varias instituciones, para irles a decir cómo hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque simplemente en la naturaleza de ellas no está este proceso de digitalización o no está saber cómo hacer otras cosas y eso es totalmente normal. Pero sí es muy importante que todas en sí traten de ir sobre la misma línea, aunque sea como con esfuerzos pequeños, pero que por lo menos se note que están tratando de mejorar en esto. Y sí, de hecho, el papel y el lápiz, yo creo que de aquí a que nos deshagamos de eso, en todas las instituciones públicas van a pasar otros 20 años, pero por lo menos están haciendo los esfuerzos y ya la mayoría están digitalizadas. Entonces eso es buenísimo para que todas y todos podamos tener el acceso a la información. Y, ¿me puedes dejar compartir pantalla un toque? Bueno, aquí puedo. Aquí están los resultados del año 2020 del índice de transparencia, es lo que los hablaba. La mejor, Poder Judicial, y su subordinada, el OIJ, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Seguridad, Universidad de Costa Rica, Contraloría, el CNE, ARECEP, etc. Ustedes esta base de datos la pueden consultar en la página de la Defensoría. Y las que están peor ubicadas, efectivamente, ven, Municipalidad Gualfito, Guásimo, Matina, San Mateo, Talamanca y el Panasi. Que si ustedes ven, son instituciones que tienen cero en todas sus rubros. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Dónde está Porque la MUNI de Garavito ahí? Garavito, suave. Uy,
Sorry, voy de nuevo. Uf. Carrillo, no, Montes de Oro. Vamos a hacerlo manual, a ver qué más hay por aquí. Garavito yo creo que está bien. De hecho, Garavito yo me acuerdo haberla visto un poquitillo arriba. O sea, para buscarlo directamente. Ay, puta, se me fue. Aquí. En el puesto 212, Daisy. Peor es nada. Ni también. Sí. De hecho, que esas municipalidades son... Pero es lo que les digo, por naturaleza, las empresas y entes públicos, el BAMBI es el que tiene más información. Y así, de las autónomas, la ARECEP. De los ministerios, el MAC, el Ministerio de Agricultura y Ganadería. De las municipalidades, municipalidades amparadas, Municipalidad de Ota, Montes de Oca, Siquirres, Heredia, y así. La verdad, Entonces, ahí ustedes también pueden ver, en caso, igual como les mencioné, para poder realizar trabajos, para poder realizar información, análisis, ya que en algún momento tengan que hacer, les recomiendo que primero revisen el índice para ver que si la institución que ustedes quieren revisar verdaderamente tienen información o no, para que no pierdan el tiempo haciendo, de que sabiendo que van a buscar algo en una institución que no está. Entonces, es una herramienta muy interesante que ustedes pueden usar en cualquier momento de la vida y esto se hace anual. Entonces, siempre va a estar actualizado. Y aquí tienen los rubros, desde el acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y datos abiertos de gobierno. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? No. Entonces, pues bueno, por el momento, esta fue la actividad del jueves de semana B. Muchas gracias a las personas que estuvieron presentes, también muchas gracias a las personas que verán el video. Un placer para nosotros tenerles acá. Entonces, hasta luego y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias por participar.